Bueno, hoy la idea era avanzar con la última parte ya de lo que era este ciclo de 5 charlas, hablar un poco de lo que es el diseño del proceso productivo, de las listas de materiales, lo que es infraestructuras, proveedores, presupuestos, y bueno, y después hacer un repaso final, digamos, de lo que vimos en estas 5 charlas. Eh, la idea, bueno, de avanzar con el proceso productivo, digamos, el proceso productivo, ¿qué es el proceso productivo? Son las operaciones necesarias que tenemos que realizar para transformar insumos, materiales o determinados componentes en un producto o en un servicio, ¿sí? Es decir, que en esa cadena productiva nosotros vamos a realizar un conjunto de acciones planificadas para transformar a través de tecnología esos factores, insumos, materiales en un bien o servicio con un valor agregado. En este sentido, bueno, acá la idea era ir mostrándole algunos ejemplos con imágenes de los procesos productivos, pero bueno, ¿por qué es importante definir, digamos, el proceso productivo digamos, de lo que va a ser el desarrollo de nuestro producto? Nosotros necesitamos, digamos, conocer cómo va a ser el proceso planificarlo, porque de eso va a depender lo que va a ser, lo que es la calidad final de nuestro producto. Y también tanto como las operaciones que voy a realizar, los recursos que implican estas operaciones, los tiempos que van a llevar estas operaciones, o sea, me va a permitir eficientizar todas las operaciones y por lo tanto disminuir los costos de producción del servicio o de ese bien. Bueno, acá hay una imagen donde muestra un poco desde lo que es el silicio, digamos, el material bruto, se lo somete, digamos, a una fundición y a un tratamiento químico y se forman los lingotes. Un lingote es como una pieza, una masa de silicio cristalizado, de acuerdo al proceso que nosotros queramos obtener, silicio amorfo o policristalino o monocristalino, va a ser el tipo de cristalización que vamos a hacer. De ahí esto se fracciona en los lingotes, que son como similar a una pieza de fiambre, por decirlo, no sé, de algún embutido tipo una mortadela. Esas piezas luego se someten a un corte, se hacen los cortes en láminas, así como si yo estuviese cortando también fiambre, en láminas, y se obtienen lo que son las obleas. Las obleas que son, todavía estamos hablando de silicio con un alto grado de pureza. A partir de esas obleas yo le hago, digamos, le hago adhesiones de elementos, de fósforo, de nitrógeno, le hago las juntas con plata, y voy armando lo que es la célula fotovoltaica, y finalmente cuando hago ya las conexiones eléctricas entre varias celdas o células fotovoltaicas, voy armando un módulo. El módulo además va a tener un marco, un soporte y demás. Y después ese módulo, junto a otro tipo de componentes como un inversor, batería, regulador de carga, van a ser el sistema fotovoltaico. Ir mostrando, digamos, cómo uno tiene que ir planificando cómo va a ser este proceso productivo para la producción del bien o servicio objetivo. ¿Sí? La idea era Perdón, proponer... Karina, disculpa que te interrumpa. Sí. Buenas tardes a todos. Ahí puedes compartir pantalla. Ay, bueno, buenísimo. Gracias. Eh, Voy a ver acá un poquito. Me avisan cuando lo visualicen, por favor. Bueno, entonces hablábamos del proceso productivo, cómo, digamos, la necesidad de hacer una planificación de este proceso, que es el proceso que engloba las distintas operaciones que yo voy a realizar para, desde las materias primas, obtener nuestro bien o servicio objetivo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las operaciones, actividades que yo voy a realizar sobre insumos, materiales, componentes,
para obtener, aplicando tecnología y conocimiento, y obtener un producto o servicio. Esto va a impactar directamente en la calidad del producto que voy a obtener, en la eficiencia de las operaciones, cómo uso los recursos y tiempos, y si yo hago una buena planificación, cómo puedo disminuir los costos de mi producción. Y bueno, ahí está esta imagen donde sale, digamos, toda la cadena de producción desde el material bruto de silicio hasta la producción de módulos fotovoltaicos e incluso de una instalación de un sistema fotovoltaico. Bueno, esto es lo que expliqué recién. Ahí se ve el material en bruto, después un lingote, que es cuando ya se produce, digamos, la purificación de ese silicio, bueno, cómo se van cortando los lingotes, después las obleas, las células, los módulos. Yo ya lo expliqué recién, así que lo paso rápido. Bueno, entonces, dijimos que es fundamental poder planificar, diseñar nuestro proceso productivo. Bueno, para esto voy a presentar una metodología de diseño del proceso productivo, donde hay 3 etapas. Primero vamos a definir qué tipo de proceso productivo vamos a diseñar o vamos a basar en nuestra producción. Las etapas del proceso productivo, que digamos, que tiene en cuenta las acciones y recursos e insumos, y bueno, lo que es la capacidad teórica de producción. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Ahí está. Bueno, en cuanto a tipos de procesos productivos, digamos, el tipo de proceso productivo, que es cómo yo voy a generar o voy a realizar esa producción de bienes, va a estar determinado por la demanda o necesidad detectada, ¿sí? En función de lo que solicita mi cliente, en función de la necesidad o problema que yo he detectado en mi comunidad, ¿sí? ¿Qué tipo de producto o servicio voy a desarrollar? ¿Va a ser un producto estandarizado o va a ser un producto artesanal, un producto con características específicas de acuerdo a la demanda del cliente? Esto me va a servir para determinar, bueno, lo que es calcular insumos, infraestructura y estimar el caudal de producción. En cuanto a los tipos de diseños productivos, de procesos productivos, hay 3. Está lo que es producción en serie, que es cuando nosotros vamos a elaborar productos que tienen características homogéneas, que son productos estandarizados, no tienen ninguna diferenciación entre un producto y otro, y se producen de forma masiva para el consumo general de la población. Después tenemos el otro tipo de producción, que es a pedido, digamos que es en contraposición a lo que sería producción en serie, que es, ya estamos elaborando un producto que es diferenciado y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Y después está la producción en lote, que es una producción que se realiza, digamos, un determinado número de bienes o servicios, se para la producción y se vuelve a producir otro grupo de bienes o servicios, ¿sí? Se puede ir alternando entre distintos tipos de bienes, y cada lote, entre sí los productos tienen características homogéneas, pero no necesariamente tienen las mismas características con los otros lotes. Bueno, acá algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos lamparitas solares, después tenemos un Bluetooth también con panel solar y una calculadora solar. Este tipo de productos, de bienes, corresponden a una producción en serie. Fíjense las lamparitas, es un tipo de producción que ya está estandarizado, que no tiene diferenciación una de otra y que es de consumo masivo, ¿sí? Después, en contraposición, podemos encontrar el diseño de un invernadero, por ejemplo, para la producción de hidroponias, o el diseño de estas paradas solares para cargar celular, para cargar termos, que son a pedido del cliente, a requerimiento del cliente. En este caso, bueno, un productor de hidroponias, y en el otro caso, un municipio, por ejemplo.
Entonces podríamos hablar que estamos hablando de producción a pedido, y luego en producción por lotes, les traje este ejemplo donde vemos una cocina solar tipo caja y un derretidor solar, que si, como pueden ver tienen muchas similitudes entre los dos productos. Entonces, yo tengo una capacidad instalada para poder construir una cocina solar, de repente elaboro, produzco una X cantidad de número de esas cocinas, y después cambio y puedo producir, por ejemplo, derretidores solares de cera. Como son muy parecidos los materiales y las herramientas que voy a utilizar, digamos, puedo ir produciendo por lotes diferentes tipos de productos. Bueno, después de, digamos, de definir qué tipo de proceso productivo vamos a implementar para nuestra producción, que va a estar muy ligado, dijimos ya, a la demanda y al cliente, vamos a definir cuáles son las etapas de ese proceso productivo. ¿A qué nos referimos con etapas del proceso productivo? Nos referimos a analizar, digamos, desde que ingresó esa materia prima hasta obtener el producto final, que esté listo para su entrega, cuáles son las diferentes acciones que yo voy a ir realizando sobre la materia prima, ¿sí? Hasta transformarlo en producto. Pero además de las acciones y de los tiempos que eso me va a determinar, también voy a ir identificando también tecnologías, herramientas, recurso humano y toda la infraestructura que voy a necesitar para esa elaboración. Bueno, por ejemplo, tomando nuestro caso del deshidratador solar, después al final vamos a ver otros ejemplos. Lo tomo a este porque me parece que por ahí la tecnología que es solar térmica es siempre más compleja que la fotovoltaica. La fotovoltaica, además que son muchos elementos importados y es más bien comprar y por ahí ensamblar, porque no hay capacidad de desarrollo técnico a nivel local de esas tecnologías. La versatilidad que tiene por ahí la solar térmica es que yo puedo agarrar diferentes materiales como madera, policarbonato, chapa negra, hierro, y armar un equipo que me produzca energía térmica a partir de la energía del sol. Entonces, por eso elijo estos que son más complejos que los fotovoltaicos, pero igual vamos a ver al final algunos ejemplos. Bueno, y acá entonces dijimos ese es nuestro producto. Para saber, obviamente, qué etapas de transformación va a pasar esa materia prima, yo necesito tener definida mi idea mi idea de diseño. Es lo que vimos en la charla anterior, decir, bueno, este es mi equipo, ahí tengo los planos, tengo definido materiales, entonces a partir de eso yo voy a poder definir, por ejemplo, arrancando del acopio de material, el tipo de material que voy a tener que acopiar: hierros, madera, policarbonato, aislantes, tornillos, en lo que es el acopio, digamos, de este material, después preparación del material, todo lo que hace a la transformación de ese material, tomar medidas. Bueno, esto lo vamos a ver bien en detalle en la diapositiva siguiente. Después, estas son las etapas que identifiqué para la elaboración. Está un poco resumido para que sea más dinámico, pero sería acopio de material, preparación del material, ensamblaje de subpartes, pintura, ensamblaje de equipo, embalaje y acopio de producto. Bueno, ahí está. Arrancando con las primeras, digamos, con las primeras etapas, acopio de material, dijimos entonces, ¿qué va a implicar? ¿Qué acciones va a implicar el acopio de material? Esa es la etapa que yo estoy por analizar ahora. Entonces, tengo ahí los planos, entonces con eso me puedo guiar. Voy a necesitar descargar, clasificar y acomodar, para lo cual yo voy a necesitar personal, ese personal que esté equipado con los elementos de protección personal correspondientes, botines, porque se pueden caer cosas pesadas, para manipular guantes, cascos, la ropa adecuada de trabajo, después carretilla para transportar los materiales, un espacio destinado al acopio de ese material. Puedo utilizar estantes y recipientes también para acomodar y clasificar, ¿sí? Entre otros. En la siguiente etapa de preparación de material, dijimos que íbamos a tener que medir, marcar y cortar, ¿sí? Los diferentes materiales.
para lo cual vamos a necesitar también personal, que tengan los elementos de protección necesarios, en este caso también unos anteojos y capaz que algún protector auditivo. Vamos a manipular hierro, madera, malla, policarbonato aislante, para lo cual vamos a tener que medir con un metro, marcar con lápiz, tiza, fibra, y vamos a utilizar sierra, moladora, serrucho, tijera para cortar chapa, o tijera común para cortar lo que es el aislante, un banco de trabajo donde manipular estos materiales y estas herramientas, y bueno, entre los servicios más importantes lo que es la electricidad, que es para hacer, bueno, para iluminar el espacio y también para hacer andar las diferentes herramientas necesarias. Luego, en la etapa de ensamblaje de subpartes, podemos hablar subpartes. ¿A qué me refiero ensamblaje de subpartes? Lo que es el deshidratador tiene una parte que es la cámara, una parte que es el colector, y también están las bandejas, como que son tres partes distintas donde yo voy a trabajar de manera separada en esa cadena productiva. En paralelo puedo trabajar también, y bueno, entonces voy a necesitar ensamblar cada una de esas partes y después hacer el ensamblaje final. Vamos a necesitar soldar, atornillar, pegar, vamos a necesitar personal. Esas son las acciones, y en cuanto a los requerimientos, insumos, herramientas, personal, EPP, soldadora, taladro, atornillador, pistola de silicona, insumos electrodos, silicona, tornillos, remaches, el banco de trabajo, electricidad también. Y en cuanto, después de que realizo digamos, el ensamblaje de sus partes, procedo a pintar, ¿sí? Vamos a pintar hierro, madera y chapa, lo que es la chapa acanalada que va en la parte del colector. En este sentido, vemos digamos, el personal, vamos a tener que tener personal, elementos de protección personal también, los pinceles, rodillos, mopas, pintura de aguarrás, banco de trabajo, electricidad. Que acá se me pasó, pero bueno, era mostrarle un poco, por ejemplo, para armar el colector. En la primera foto de arriba se ve toda la estructura de hierro que armamos, que tuvimos que soldar. Después se ve un cuadro que tiene una malla, que es lo que cierra la parte inferior de entrada del aire a ese colector, que se coloca la malla, se hace el escuadra, se hace el marco con madera, después se pone con la madera. Sí, hola. No, Cari, sigue, por favor. Perdón. Después todo lo que es la parte inferior, digamos, del colector, que se usa madera, se pone el aislante, que se puede ver la madera, después el aislante, después se coloca la chapa, que va a ser el colector, digamos, lo que absorbe el calor del sol y absorbe la energía solar y lo transforma en calor, y después, por último, el policarbonato, que es el que hace el efecto invernadero de nuestro colector solar. En este caso, de lo que va a ser un deshidratador. Seguimos con las etapas, vemos lo que es el ensamblaje del equipo, ya cuando tenemos el colector, tenemos la cámara de secado y las bandejas, comenzamos a ensamblar cada una de las partes. Atornillar, soldar, presentar va a ser alguna de las acciones en esta etapa. Vamos a también tener personal, los EPPs, soldadoras, taladros, atornilladores, otros insumos como precintos, electrodos, tornillos, bueno, el banco de trabajo y electricidad. Y finalmente, acá se puede ver, por ejemplo, el colector. Acá tengo lo que es la cámara de secado, ya cada uno en su línea de trabajo se ha ido construyendo, las bandejas que van adentro de la cámara de secado, y lo que sería el colector, el secadero finalmente ensamblado, el producto final. Y luego de que tenemos el producto, tenemos que empaquetarlo y almacenarlo, para lo cual también vamos a destinar personal, elementos de protección personal, lo que es, bueno, cartón, plástico, cintas, hilos, plástico, y un espacio para el acopio del stock. Digamos, es importante, digamos, definir cada una de las etapas, porque con eso, además de ir definiendo las acciones y ir definiendo lo que son materiales, insumos, herramientas y la infraestructura en general, vamos a poder determinar la capacidad teórica de
de producción. ¿A qué nos referimos con capacidad teórica de producción? Nos referimos a determinar qué volumen o qué cantidad, digamos, de producción o de productos o de bienes o servicios podemos fabricar, elaborar, brindar en un determinado tiempo, ¿sí? ¿Cuánto producto o servicio estamos en capacidad de fabricar, por ejemplo, en una jornada de 8 horas, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 10 meses al año? Y con eso poder obtener qué capacidad teórica yo de producción tengo, de cuántos equipos puedo producir, cruzando el personal, cruzando la infraestructura que tengo, ¿sí? Y bueno, las capacidades del personal, ¿no? que va a participar en cada una de las actividades. Esta es una actividad, digamos, teórica, o sea, nos sirve más que, o sea, teórica nos referimos a que si es que las máquinas estuvieran funcionando plenamente, ¿no? Y durante todo el periodo de trabajo, y los obreros, digamos, el personal, trabaja en la máxima eficiencia, digamos. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a calcular. Por supuesto, después va a haber imprevistos, la máquina se va a tener que hacer algún mantenimiento, los operarios se enferman, X diversos, digamos, factores que pueden influir en esa capacidad teórica. Bueno, entonces vamos a definir tiempos en cada una de las etapas identificadas, tiempo de permanencia, cuánto tiempo esa etapa dura, digamos, en horas, por ejemplo, y también cuánto tiempo demoro yo en, por ejemplo, supongamos que tengo toda mi línea de producción en lo que es en una sola nave. Bueno, entonces tendré algunos periodos cortos de trasladar de una etapa a la otra, por ejemplo, de ensamble a pintura, ¿sí? Pero si no puedo yo de repente soldar, y eso significa que tengo que tercerizar esa parte de mi producción, entonces esa parte de mi producción va a estar localizada en otro lugar, por lo tanto los tiempos de traslado también hay que considerarlos, porque eso me va a disminuir, digamos, sí, me va a disminuir mi eficiencia de producción. Entonces, bueno, también eso sería el tiempo entre etapas y los tiempos de espera. Y lo vamos a ver en este grafiquito. Está cada una de las etapas. No consideré acopio de material, porque en realidad el acopio de material lo quería considerar para que tengamos en cuenta que cuando vamos a diseñar nosotros, o vamos a tener en cuenta qué necesitamos nosotros para fabricar un equipo, también necesitamos un espacio de acopio. Entonces, es para tenerlo en cuenta en cuanto a infraestructura, pero en el proceso de producción ya no lo tengo en cuenta. Considero que están los materiales y comienzo a preparar. Desde que comienzo a preparar y termino con el embalaje, hemos calculado para cada una de las etapas un tiempo de permanencia. Esto está calculado más o menos para que 2 personas trabajen de forma conjunta en cada una de las etapas. Entonces, en preparación del material, en lo que es tomar las medidas, marcar y cortar, 4 horas, más o menos, porque hay que cortar hierro, hay que cortar madera, va a depender si tengo más o menos mecanizada no es lo mismo cortar con serrucho que cortar con una sierra sin fin o con una caladora, por ejemplo, la madera. Después también tenemos lo que es el embalaje de la subparte, ensamblaje de la subparte, que tiene que ver, bueno, con armar el colector, armar la cámara y las bandejas, más o menos 8 horas trabajando 2 personas. Después pintar cada una de esas partes. ¿A qué nos referimos? Bueno, pintar 5 horas. Parece muchísimo, pero bueno, en realidad uno tiene que tener en cuenta que voy a pintar, voy a dejar orear, voy a dar otra mano, y tengo que esperar a que se seque para poder volver a manipular. Entonces, ese es un tiempo de espera que tengo que considerar también en producción. No voy a poder avanzar si eso no se seca. Y lo mismo, bueno, lo que es el ensamblaje del equipo, que sería armar todo el colector, cámara y bandejas, y el embalaje. ¿Sí? Entonces vamos determinando qué cantidad de horas voy a destinar para armar un equipo. Eso es la capacidad teórica de producción. Dijimos que era teórica, que era bajo condiciones ideales,
Y para esto es necesario conocer los pasos del proceso de elaboración del bien y servicio, que ya lo hicimos, determinar los tiempos de permanencia por cada etapa y traslado de entre etapas, y también vamos a determinar con esto el tiempo de elaboración de un producto. Bueno, y ahí está, más o menos son 19 horas que calculamos 2 personas trabajando en un equipo. Esto más o menos en una jornada de 8 horas podríamos decir que cada 5 días producimos 2 equipos de deshidratado. Bueno, en cuanto a lista de materiales y bueno, infraestructuras y proveedores, vamos a ver. Bueno, tenemos nuestro diseño, lo que es nuestro diseño de la idea, más lo que es el diseño del proceso productivo. Entonces podemos avanzar en lo que es lista de materiales, determinar infraestructuras y elección de proveedores. ¿Qué es una lista de materiales? Es un inventario detallado de las, digamos, de las características de las materias primas, insumos, piezas y componentes, como de las cantidades de esos componentes para fabricar un producto o brindar un servicio, ¿sí? Lo que acá estamos viendo nuestra idea proyecto, vemos los planos que hicimos de esa idea proyecto, por lo cual yo ya puedo tomar medidas e ir calculando materiales, pero además también ir proyectando, por ejemplo, dijimos ángulo de hierro, qué ángulo, qué espesor, qué medidas, qué cantidad, por ejemplo. Lo mismo que con el machimbre de qué tipo de machimbre, de un cuarto, de media, qué superficie, comenzar digamos, a cuantificar lo que necesitamos de esos materiales o de esos componentes para la producción de nuestro bien o servicio. Esto, digamos, a futuro, después nos va a facilitar a nosotros poder pedir presupuestos y comparar precios, porque yo defino qué tipo de producto necesito, insumo necesito, qué calidad, qué características tiene que cumplir, y la cantidad, y con eso yo puedo ir y pedir presupuestos a diferentes proveedores y después cruzar la información para tomar una decisión respecto a cuál es el proveedor más adecuado para lo que yo necesito. ¿Qué pasó? Bueno, entonces dijimos que en el diseño de la lista de materiales vamos a definir la estructura primero de la línea de lo que sería la lista. Se puede poner número de orden, el detalle, la unidad de comercialización, por ejemplo, si van a ser metros, si van a ser kilos, si van a ser o unidad. Bueno, las cantidades que necesito de cada componente y alguna observación. Quizás en las observaciones podemos decir, bueno, si no está este tornillo, puedo usar este tornillo. O reemplazos, por ejemplo. Entonces, bueno, algunos tips, dividir por rubro, por ejemplo, decir, bueno, esto es ferretería y hacer la lista para ferretería, para librería, lo que es electricidad, artículo de limpieza. Esto nos va a ayudar a ordenar la información y al momento de pedir el presupuesto, yo no le voy a pedir a la ferretería que me diga artículos de limpieza, por ejemplo, o de higiene, ¿sí? Algunos se van a poder asociar, otros hay que desagregarlos. Después, respecto al tipo de material en ítems, está bueno decir de qué tipo de material, de detallar, de escribir. Por ejemplo, uno dice, necesito un perfil L, pero puede ser de madera, de plástico, de aluminio, de hierro. O sea, entonces dentro de hierro tengo diferentes espesores, diferentes anchos de esas, largos de esas L, entonces también es necesario ir siendo más preciso con las dimensiones. Y bueno, y si es posible también detallar marca o modelo. Quizás, digamos, en algunos sectores, digamos, en algunas industrias, es necesario sostener la marca para mantener una cierta calidad en el producto final. Entonces esto también a veces es un producto que por la descripción presenta las mismas características, pero después tenemos problemas porque la calidad del producto no es buena. Por ejemplo, ahí bueno, había un ejemplo de una tablita y hablaba de una marca Bosch, por ejemplo. En cuanto a infraestructura,
La infraestructura es el conjunto edilicio de medios técnicos, de servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. O sea, es a partir, digamos, de lo que es el despiece de los materiales y conocer los componentes que van a formar parte del proceso productivo, y en función de la demanda vamos a determinar la infraestructura. Por ejemplo, yo no, si tengo una demanda baja, bueno, voy a hacer algo más acorde. Si tengo una demanda más elevada, voy a necesitar más espacio para copiar, voy a necesitar herramientas más robustas para trabajar de manera continua. Bueno, el proceso productivo también, si es algo que es artesanal, voy a necesitar determinadas herramientas; si es algo que es estandarizado y que es de producción masiva, voy a tener que podría automatizar muchas partes de producción. Entonces, bueno, todo eso nos ayuda digamos, lo que es el despiece y lo que es el diseño del proceso productivo y la demanda nos determinan qué infraestructura vamos a necesitar. Y acá la idea es proponerles que se haga hacer una evaluación primero, o un estudio de la infraestructura que yo necesitaría de manera ideal para producir ese bien o servicio, ¿sí? ¿Qué espacio físico, qué servicios, agua, gas, luz, espacio físico, si techado o no techado, con cuánta iluminación, qué superficie, qué altura de techo, si ventilación o no, o calefacción, después las maquinarias que van a intervenir en cada una de las etapas de transformación, las herramientas y el amoblamiento, si necesito, bueno, los bancos de trabajo, algunos escritorios, estantes. Eso sería la infraestructura ideal necesaria para producir nuestro bien o brindar ese servicio. Y en cuanto a la infraestructura actual, es analizar lo que nosotros tenemos disponible actualmente, ya en nuestro taller o en nuestro espacio, en este caso, bueno, en las escuelas también, sobre los mismos ítems. Vuelvo a evaluar, digamos, esa infraestructura ideal y comparo con lo que tengo. A partir de eso yo puedo sacar información y ver qué gestiones tengo que hacer en cuanto a inversión para adquirir algunas herramientas que no tengo, o hacer adecuaciones de herramientas que tengo, o subcontratar en el caso de que no tenga la posibilidad de realizar determinadas acciones de transformación dentro del espacio de la infraestructura que yo tengo, tercerizar esa parte del proceso de producción. Bueno, y acá está una tabla resumen, donde se puede ver, bueno, los ítems, la descripción, la cantidad, las observaciones. Esto es de infraestructura. Esto es infraestructura actual. Esto es lo ideal, digamos, la descripción y la cantidad y las observaciones, lo ideal. La infraestructura actual es lo que tengo, y las gestiones es contrastando lo ideal con lo que yo tengo y qué es lo que debería hacer para poder llegar a elaborar ese producto o servicio. Por ejemplo, electricidad, bueno, conexión trifásica, bueno, tengo conexión trifásica, el agua potable con caudal X, perdón. Entonces, bueno, digo la cantidad de caudal que tengo, potable, caudal adecuado, lo puedo adecuar, a veces uno ve si es necesario o no es necesario cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el gas ideal sería natural o envasado, 50 metros cúbicos mensual el consumo. Y es para calentamiento de agua y calefacción, se puede reemplazar por energía eléctrica, por ejemplo, en observaciones. Entonces, bueno, se prefiere hacer acceso a gas envasado y se compra un cilindro. Las gestiones que habría que hacer se indica que tendrá que hacer para acceder a ese servicio. Lo mismo con internet, por ejemplo, y con maquinaria, estos servicios, maquinaria y herramientas. Bueno, ahí se describe la característica de la moladora. En este caso tenemos una moladora que es más grande, así que no habría ningún problema, una más grande, una más chica, así que disponemos de las dos para trabajar. Después un taladro, y se dan las características, adaptación del taladro disponible, no es necesario cambiarlo, por ejemplo, y por ejemplo si no se encuentran algunas maquinarias, se pone comprar, buscar un taller que brinde el servicio de plegado de chapa. Por ejemplo, necesito plegar chapa,
La verdad que digamos, lo que cuesta la plegadora de chapa y lo que yo necesito, puedo directamente tercerizar esa acción pero voy anotándola en la zona de gestiones para saber qué tan lejos o tan cerca estoy de lograr la infraestructura necesaria. Y bueno, después, con los proveedores, también luego que tenemos nosotros analizado nuestra infraestructura, realizada nuestra lista de materiales, vamos a avanzar con los proveedores, digamos, espera, ahí está. Bueno, ¿de dónde obtendremos los materiales o insumos necesarios para la producción de bienes y servicios? Las maquinarias, las herramientas, los servicios que necesitamos. Bueno, entonces vamos a evaluar la disponibilidad de proveedores y realizar una selección. Para eso vamos a hacer una lista potencial de proveedores que vamos a conseguir a través de recomendaciones, de publicidad, de internet, etc. Luego vamos a hacer una solicitud de información. La solicitud de información va a ser en base a los materiales e insumos que yo necesito para producir mi bien, que va a ser las características de calidad, de precio, pero también los servicios asociados a ese producto. ¿Sí? Por ejemplo, compro por internet, entonces quiero saber si cubre flete o no cubre flete, qué garantías tiene, qué plazos de entrega tiene. Quizás me sale más barato comprarlo por internet, pero con el flete se me hace más caro, o igual, y encima si tengo algún problema después técnico, porque falla algo y tengo que hacerlo revisar, tengo que mandarlo de nuevo al proveedor que está en otra provincia, y quizás, bueno, eso también va a servir para evaluar y elegir el proveedor. Y bueno, con toda esta información hacemos una evaluación y toma de decisiones y seleccionamos nuestros proveedores. Bueno, acá es una tablita resumen de algunos criterios a tener en cuenta al momento de seleccionar proveedores. Tenemos por ejemplo, acá les traigo unas imágenes de lo que es policarbonato alveolar, que sirve para la cubierta transparente del secadero, y vemos estos tres precios totalmente distintos en internet. Uno pone en la búsqueda y salen estos precios. Entonces, ahí la importancia de ser específico con lo que necesitamos en las características. Por ejemplo, uno es de 6 milímetros y otro es de 8. El de 8 es el doble de caro que el de 6. En este caso tienen la misma cantidad, la misma área, el doble de caro, y yo no necesito uno de 8, necesito uno de 6, es suficiente. Pero además, por ejemplo, la cantidad que está vendiendo este proveedor excede por mucho lo que yo necesito para fabricar un equipo. En realidad, cuando uno compra material, proyecta fabricar varios equipos, no uno solo, y entonces va extrapolando los precios, los costos en función de la cantidad de equipos que puedan salir. Pero bueno, para que tengan en cuenta cuán importante es ser específico con las características de los materiales que nosotros necesitamos que nos pasen precio. El policarbonato hay de colores, hay con tratamiento UV, sin tratamiento UV. En el caso de que vayan a exponerse al sol, tiene que ser con tratamiento UV, porque si no, no va a durar nada. Y bueno, hay diferentes medidas, tamaños y demás. Después, bueno, en cuanto a calidad, algunos criterios a tener en cuenta son, bueno, las características técnicas, la garantía que me provee ese proveedor, la garantía que me da ese proveedor por si compro producto ahí, qué pasa si viene fallado, si hay una devolución o un reintegro o un cambio de equipo, todo lo que es servicio de postventa. A veces hay equipo que hay que hacerle puesta en marcha, si vienen y hacen ellos la puesta en marcha, o si después hacen el servicio técnico de mantenimiento. Bueno, si requiere o no requiere personal calificado, tecnologías, bueno, en general las tecnologías de infraestructuras y las certificaciones, si tienen o no certificaciones, el material o insumo que estoy comprando. En cuanto a lo económico, bueno, precio por unidad, ya comparando, digamos, que cumple con las características de calidad que yo necesito para la producción de determinado bien y servicio que está muy de la mano de mi cliente, de lo que me demanda el cliente, me
fijo en la parte económica, el precio por unidad, formas y plazos de pago, si hay descuentos por pago de contado, si hay costo de flete y de seguro. Y otros pueden ser, bueno, las condiciones de contrato, esto que decíamos que si vienen y hacen la instalación y puesta en marcha, por ejemplo, los plazos de entrega, la localización del servicio técnico en caso que yo necesite mantenimiento o necesite una reparación, devolución de la mercancía, y bueno, y tener en cuenta siempre lo que son las recomendaciones de otros clientes. Ustedes, por ejemplo, entran a Mercado Libre y fíjense siempre en las recomendaciones abajo que hacen otros clientes, otros usuarios, cómo los califican, qué experiencia tuvieron, y eso va a servir para, bueno, ver si es que realmente vamos a poder contar con ese proveedor de la manera que necesitamos para nuestro proyecto. Bueno. Y bueno, a partir de esto, uy, ¿qué pasó? Del presupuesto de materiales, de la capacidad teórica de producción, porque puedo saber cuántas horas me lleva a producir un equipo, en función de las horas que requiere, de la cantidad de operarios que requiero, la cantidad de horas y cuánto es el pago por hora, o determinar, digamos, un costo de una mano de obra. Lo que son los gastos de servicios, también determinar, bueno, extrapolar cómo impacta la electricidad, por ejemplo. Y si hay trabajo tercerizado, también cuantificarlo. Y bueno, y otros gastos asociados a lo administrativo, por ejemplo, que hacen al costo de nuestro producto, y en función de eso, que después, en función de lo que nosotros queramos eh, tener de rédito económico, cuál va a ser el precio final. Perdón. Ahí está. Bueno, y la idea era ver también otros ejemplos, con esto mismo que vimos hoy. Algunos ejemplos, por ejemplo, este es un cargador de celular, en donde, bueno, acá hicimos lo que es las capas para producirlo, acopio material, bueno, preparación de material, ensamblaje de subpartes del equipo, ensamblaje de equipo, embalaje. Ahí están los materiales, bueno, panel fotovoltaico, 3 paneles, bueno, lo que es el jaque USB hembra, lo del cable, estaño, bueno, el diodo, rectificador, que permite que se cargue el celular y que en el momento en que no haya radiación solar y digamos que la circulación siempre sea en sentido de el panel solar, de los paneles solares al celular y no al revés. Y después, por ejemplo, esto está envuelto en un sobre de tela, tela para mochila, que tiene un plástico cristal que protege y, digamos, mantiene junto a los paneles fotovoltaicos, ¿sí? De ese cargador. Entonces ahí está la lista de materiales, las cantidades que necesitamos, con eso podemos ir a ver los proveedores. Esto bueno, también están las herramientas y elementos de protección personal que se necesitan. Soldador estaño, máquina de coser, tijera, agujas, elementos de seguridad como anteojos protectores, guantes. Después lo que es la cocina solar, bueno, esta es una cocina solar tipo caja. Acá vemos también digamos, las diferentes etapas, mucho más parecido a lo que es el secadero solar. Y bueno, para esta cocina solar determinamos la lista de materiales. Está construida con un tacho de 200 litros, cortado a la mitad. No llegan a salir 2 cocinas de un solo tacho porque toma un poco más de la mitad del tacho. Entonces, por eso, sí o sí vamos a necesitar una unidad de tacho. Después lo que es chapa canalada, que se puede ver adentro, entre la chapa y el tacho, hay aislación, se utiliza una termoespuma, y bueno, después necesitamos madera, vidrio, lo que es construir por un lado lo que es la cocina en sí, y después está la base de la cocina, que son el soporte. Vamos a necesitar pintura, todos esos materiales que se detallan en la lista, y bueno, las herramientas, amoladora, soldadora, taladro, caladora, serrucho. A partir de, digamos, de tener esto definido, podemos ir haciendo un cálculo de
presupuesto de los materiales y de los tiempos de permanencia, espera y traslado entre cada una de las etapas para calcular el costo de la mano de obra. Después, este es un ejemplo de termotanque solar. Mantenemos estas etapas también definidas. Acopio, preparación de material, ensamblaje de subpartes, ensamblaje del equipo y embalaje. También tenemos subpartes, que son lo que es el colector solar, y por otro lado tenemos lo que es el termotanque solar. Y bueno, acá vamos a ver los materiales definidos por cada una de las partes. Lo que es parrilla de caños sería una parte. Lo que es la caja aislada donde va esa parrilla de caño también tiene sus materiales, chapa galvanizada, bueno, aislante, remaches, el policarbonato. Y después tenemos lo que es el tanque de acumulación. Como pueden ver, esto tiene muchos elementos de plomería, de agua, entonces por eso es tan larga la lista de materiales que se necesita para este equipo. Y bueno, las herramientas y elementos de protección personal. Por último, un derretidor solar de cera de abeja, donde también tenemos las diferentes etapas, muy parecida a la cocina, dijimos que era muy parecido, también está hecho con un tacho de 200 litros metálico, y en este caso se prevé utilizar dos para acoplarlos y hacer más grande el colector, que no sea un solo tacho, sino que tenga la dimensión de dos. De la longitud de dos tachos tampoco se corta a la mitad, sino se utiliza un poco más de la mitad del tacho para hacer el colector, entonces se necesitan dos unidades, y bueno, las diferentes insumos, materiales que se requieren. Y acá están los elementos, herramientas y elementos de protección personal. Bueno, esta es la última charla, así que vamos a hacer un poco de un resumen de lo que fueron estas 5 charlas. En la primera charla tuvimos la oportunidad de ver, bueno, lo que son las energías renovables en general, ver las ventajas y desventajas de este tipo de energías, oportunidades de negocio en el contexto global de cambio climático y de crisis energética. Luego, en la clase o charla 2, avanzamos sobre el recurso solar como fuente de energía. Vimos cómo podíamos obtener datos, tanto de mediciones directas e indirectas, de datos estadísticos del Servicio Meteorológico Nacional, de los diferentes atlas. Vimos algunas herramientas para obtener datos como la NASA, también algunos que hay para las diferentes provincias, para Mendoza, para Salta. Y bueno, y analizamos cómo aprovechar al máximo ese recurso solar, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo variaba en función de la latitud, de la época del año, de la hora del día, bueno, cuando había proyección de sombras, cómo tenía que estar ubicado ese equipo, más perpendicular, orientación hacia el norte, si estamos en el sur, en el hemisferio sur. Después, en lo que es tecnologías solares, que fue la clase número 3, ahí hicimos un poco, arrancamos con la vigilancia tecnológica, comenzamos a ver los diferentes tipos de tecnologías solares, que teníamos fotovoltaica, térmica, de aprovechamiento pasivo, que es más que nada la bioconstrucción. Y después, bueno, vimos diferentes tecnologías aprovechando este recurso con diferentes materiales, diferentes configuraciones para una misma prestación, como los secaderos solares, como las cocinas, que había cocinas concentradoras, cocinas de caja, bueno, todas las aplicaciones, diseños hechas de maderas, hechas de hierro, usaban chapa transparente como cubierta, cubierta para hacer el efecto invernadero. Después, bueno, en la cuarta clase hicimos un poco de la metodología de vigilancia tecnológica, vimos lo importante que es hacerlo un hábito, hacer un hábito de esta vigilancia tecnológica. ¿Y qué es vigilancia tecnológica? Ir viendo todo lo que es referido a nuestro producto en cuanto a comercialización, normativas,
normativa técnica, marco regulatorio, lo que es bueno, materiales, avances tecnológicos, seguir ciertas empresas referentes, de seguir ciertas revistas, las publicaciones, tanto científicas como de difusión, incluso en los diarios siempre hay noticias sobre avances o políticas, que también es tan importante las políticas de promoción y fomento de estas tecnologías. Y bueno, avanzamos también sobre el diseño de la idea de producto. Dijimos, bueno, con todas estas configuraciones nosotros podíamos sacar muchas ideas para pensar un producto adaptado a la necesidad que tenemos y al lugar donde la vamos a aplicar. Y bueno, vimos más en detalle lo que era el marco regulatorio y normativo, que es lo que nos podía restringir de alguna manera, ya sea la fabricación o la comercialización de ciertos productos. Vimos como hay algunas normativas técnicas que se han vuelto normativas, normativas exigidas por los gobiernos, donde se dan indicaciones técnicas que tienen que cumplir ciertos equipos, principalmente, bueno, paneles fotovoltaicos y termotanques solares, y en función de eso, quienes comercializan deben adherirse a ese tipo de ensayos y a esos resultados, adecuar sus productos. Y finalmente, bueno, hoy vimos ya teniendo definida nuestra diseño de idea, avanzamos sobre el diseño productivo y sobre lo que es la lista de materiales, infraestructuras, proveedores, con lo cual podremos definir los costos de nuestra producción y definir también un precio de venta. Perdón. Bueno, ahí está. Bueno, y acá un resumen de lo que vimos. Primero detectamos una necesidad, una demanda concreta en el lugar que estoy, o un problema que quiero resolver. Analizo el recurso solar como fuente energética para responder a ese problema detectado, y investigo, realizo vigilancia tecnológica, lo que dijimos, desde información sobre recurso solar, información de tecnologías, marco normativo y legal, y comienzo a armar mi idea. Por ejemplo, acá está lo del secadero, donde veíamos tomates que se desechaban porque había una excelente producción, pensamos en secarlo, y bueno, fuimos juntando información para poder desarrollar un producto que responda a esa problemática. Avanzamos en el diseño de la idea de producto o servicio, armamos planos, a partir de los planos pudimos determinar lista de materiales, lo que es el proceso productivo. A partir del proceso productivo, planos, y los materiales pudimos hacer presupuestos, y determinar también la infraestructura que necesitamos, y comenzar a cuantificar, digamos, lo que es el costo de producción de ese bien o servicio. Y finalmente, bueno, proyectar, obtener nuestra tecnología solar, que en este caso, el deshidratador solar. Bueno, para terminar de cerrar esta última clase, propongo algunas actividades. Bueno, con respecto al proceso productivo, a partir de la demanda o problema a resolver, y del diseño de la idea, indicar a qué tipo de proceso productivo respondería la elaboración del producto o servicio. Si va a ser en serie, por lotes, o va a ser algo a Rompe los huevos. No. Después identificar las diferentes etapas que corresponden al proceso productivo, así como hicimos con el tema del secadero, que dijimos, bueno, primero vamos a tener que acopiar los materiales, después voy a tener que comenzar con algunas medidas y corte de material, después un ensamblaje para construir las diferentes partes. Bueno, comenzar a detectar todas esas etapas que digamos, hacen a la cadena de producción de nuestro bien o servicio. Y describir las acciones, lo que dijimos, bueno, acá hay que trasladar, organizar, clasificar,
Después acá tengo que medir, cortar, marcar, después soldar, atornillar. Bueno. Y después, bueno, en función de esas acciones y de esa etapa, enumerar y describir tecnologías, herramientas, recursos humanos necesarios en cada una de las etapas. Y también los elementos de protección personal. Pueden ayudarse con un gráfico, como hicimos nosotros, para identificar cada una de las etapas y ir adosando ahí las acciones y las herramientas en su infraestructura. Después, para determinar la capacidad de producción teórica, en cada una de las etapas y de las acciones, realicen la estimación de tiempo de permanencia, cuánto tiempo me va a llevar a mí marcar esto y cortarlo, cuánto tiempo me va a llevar a mí hacer la estructura o la parte de, sí, la estructura de hierro del colector. Entonces voy cuantificando, sumando y puedo obtener, digamos, los tiempos para cada una de las etapas. En cuanto al colector, yo tenía que la estructura de hierro, cortar la madera, todo esto como que yo lo simplifiqué en los gráficos. Ustedes, para evitar que se les pasen algunos elementos, pueden desglosarlo más. De hecho, les comenté que hay líneas paralelas para armar el colector y para armar la cámara. Entonces, bueno, eso hace que se eficientice el uso del tiempo y de las herramientas y no terminar de armar una cosa para comenzar con otra, más si son dos personas. Entonces, tiempo de permanencia, traslado y espera. Calculen el tiempo total estimado para la producción de un bien en servicio, que es a partir de cada una de las horas que calcularon para cada una de las etapas. Bueno, avanzar con las listas de materiales, y ya en la semana pasada pudimos ver que era necesario avanzar ya con los bocetos, planos, pueden ser dibujos o esquema de la idea de proyecto. Por ahí no es necesario llegar a un plano detallado, por ejemplo en el caso de un cargador de celular, o en el caso de lo que era el boyero eléctrico, solar, que estaban pensando en la escuela, aunque sea un esquema, no vamos a llegar a un plano porque, bueno, son los materiales, más o menos es un panel de tales características, un alambre eléctrico de tales características, bueno, y todos los elementos que se necesitan para armar el boyero. Entonces, bueno, por ahí hacer un gráfico, un dibujo esquemático, eso nos va a ayudar a que no nos olvidemos las partes y componentes de ese equipo. Bueno, identificamos materiales y componentes, describimos las características, cuantificamos, calculamos cantidad aproximada de materiales y construimos la lista de materiales en una tabla. En cuanto a la infraestructura, analizamos, bueno, vamos a hacer lo que más o menos planteamos durante la presentación. Pensemos idealmente qué necesitaríamos nosotros para producir ese producto, ese bien o ese servicio. Vamos a hacer una lista de esos ítems, después vamos a describir las características, vamos a estudiarla. Después, por otro lado, vamos a estudiar qué infraestructura actual tenemos nosotros para ese proyecto. Bueno, hacemos la lista de ítems, describimos las características, y finalmente adecuamos esa infraestructura en función de lo ideal y lo que tenemos, qué es lo que podemos adecuar. Quizás se puede usar ese taladro que no tiene tal potencia, tiene una potencia menor, pero lo podemos usar, quizás, bueno, se canse más el taladro en el sentido de que, bueno, va a durar menos para esa actividad, pero lo puedo usar porque es la herramienta de la que dispongo, hasta que pueda adquirir otro. Después, bueno, comparar la situación ideal y la actual, y analizar cómo podemos adecuar las condiciones existentes a los requerimientos. ¿Sí? En este caso, decíamos también podríamos tercerizar en el caso de que sea necesario, que no podamos hacer algún trabajo específico, que ya sea porque es elaborado o porque requiere una maquinaria que es muy costosa para adquirirla en esta instancia de nuestro proyecto. Y bueno, a partir de la lista de materiales, realizar la búsqueda de los proveedores para los diferentes rubros,
realizar una comparación de los productos en cuanto a prestaciones, precios, los costos asociados que dijimos que tienen que ver con garantías, servicio postventa, si hay traslados, si hay reintegros, cómo son los plazos de pago. Investigar con otros clientes la experiencia con esos mismos proveedores que yo estoy analizando contratar. Realizar un cuadro comparativo de esos proveedores y analizar los pros y los contras de cada uno. Realizar una jerarquización y, bueno, sistematizar y almacenar la información de cada proveedor. El contacto, los productos, los precios, los servicios asociados. En este sentido, la realidad es que uno piensa, bueno, hace este análisis hasta que no tiene la experiencia directa con el proveedor, realmente no puede determinar si es bueno o malo muchas veces. Obviamente se puede guiar por las recomendaciones, pero no se descartan los proveedores hasta que no se comienza realmente a mover, digamos, la producción, porque quizás un proveedor que yo tenía previsto, después tengo muchos problemas con ese proveedor y tengo mi base de datos con otros proveedores que pueden brindarme los mismos servicios e insumos que yo necesito. Después, a partir, bueno, de la lista de los materiales y los proveedores, construir el presupuesto de materiales, insumos y componentes del producto y o servicio, y bueno, detallemos las características, las cantidades y el proveedor seleccionado y el contacto. Hacer la lista, me pasó a mí de buscar precios, porque necesitaba buscar precios para armar una plataforma acá en el INTI, y comencé a buscar proveedores, tenía que buscar andamios, y comencé a anotar, y después no sabía cuál era el que me había dicho qué precio, no lo había sistematizado, entonces después todo el trabajo que hice de llamar, preguntar y ver, cuando lo iba anotando en la tabla, me olvidé anoté solo el precio, el mejor precio, y no dije cuál era el proveedor. Entonces también después tuve que volver a analizarlo. Y bueno, eso sería, digamos, para terminar las actividades y la charla de hoy. Bueno, es la última clase. Toda esta parte de la actividad práctica la vamos a pasar al formulario, así que no se preocupen, eso va a quedar en el formulario y lo vamos a enviar al formulario para terminarlo. Esta es la última clase, así que les sugiero que aprovechen para hacer consultas sobre inquietudes. Profes, le agradeceríamos que comentaran, escuchando las clases de Karina. Bueno, toda la información fue muy técnica, es información indispensable que ustedes, más allá de que sea un proyecto en recursos solar o justamente la temática que está trabajando Karina, es indispensable en la metodología del armado de la lista de materiales, las presentaciones, el diseño del proceso productivo. Son temas que nuestra experiencia, y sobre todo este año que estamos trabajando en vigilancia tecnológica, diseño del proceso productivo, vemos que se necesita profundizar, que las escuelas técnicas, este conocimiento necesita realmente profundizarlo, dominarlo, es indispensable para el armado de proyectos. Nos gustaría escuchar de los profes sobre esta última clase, y seguro que Karina, como docente, le gustaría también que ustedes hicieran una devolución acerca del aprendizaje. Marce, si son tímidos, tú mencionas a los profes para que nos vayan comentando qué se llevan de este curso. Bueno, esperamos, si no empezamos a nombrar a los profes. Sí, buenas tardes, profe. Soy Da Silva, acá de Comodoro Rivadavia, y le quería agradecer todo el trabajo suyo que nos ha orientado en el tema solar. Yo lamentablemente hasta estos momentos no tenía mucha idea. Bueno, ahora por lo menos tengo bastantes herramientas como para poder ayudar a mis alumnos en el tema de energía solar. Lamentablemente también el proyecto que encaré me resulta bastante antieconómico. Estuve haciendo algunos números y lamentablemente tardo como 15 años en recuperar lo que se supone que tengo que invertir para poder gastar menos energía, menos gas, digamos. Mi zona no recibe mucha radiación solar, es una zona fría, y si bien no me resulta tan
caro la parte de termotanque solar, sí es bastante oneroso, digamos, la parte de solar térmica. Entonces, bueno, se me complica, ahí estoy hablando de más de 1,5 millones de pesos, y bueno, para recuperar la inversión con una tarifa de gas subvencionada como la que tenemos en la zona, estoy tardando bastante tiempo. Pero bueno, ha resultado bastante provechoso, tengo herramientas y conocimientos como para orientar un poco a mis alumnos, y bueno, y le agradezco por todo lo que nos ha ayudado en el tema. Gracias, profe. Profe, ¿Sí, escucho? era el proyecto de fotovoltaica para producir energía eléctrica y calentar después agua para calefaccionar, perdón. Claro, la idea Bien. era una combinación entre solar térmica y solar fotovoltaica. Como Bien. la zona es muy fría, no íbamos a conseguir una temperatura suficientemente alta como para poder calefaccionar, y la idea era poner una resistencia para calentar un poco más el agua que luego íbamos a hacer circular por la vivienda. Bueno, Bien. ese era el proyecto en sí. Profe, Escucho. sí, en realidad no sé si en ese lugar disponen o no disponen de energía eléctrica, porque si no, sin dejar de ser solar, basándonos solo en energía térmica, podemos hacer que la fuente eléctrica sea la energía de red. No sé cuál es la situación, por eso estoy hablando. El tema del fotovoltaico es caro para nosotros, todavía sigue siendo caro, a pesar de que, bueno, ha bajado muchísimo el precio, digamos, de esta tecnología a nivel global. Nuestras condiciones digamos, de país hacen que nos parezca cada vez más cara esta tecnología. Y bueno, entonces por ahí sacar la parte de fotovoltaico para hacer la alimentación, digamos, de la parte de la resistencia, y utilizar la energía eléctrica. La energía, a ver, los termotanques solares y los termotanques solares de tubos evacuados al vacío son muy eficientes. También hay que ver otras características, ¿no? Si corre viento, si se levanta material, si graniza en esa zona. La verdad es que no sé cómo son las situaciones ahí, pero eso puede ser un problema porque estamos hablando de vidrio. Pero se pueden hacer algunas protecciones que se hacen con malla de antigranizo, que también sirve para en el caso de que vuelen piedras y demás. Se filtran, digamos, algunos diámetros, y con eso, si pasa algo más chiquito que esa malla, no lo rompe. Entonces, bueno, eso se puede hacer para mejorar, digamos, la robustez del equipo, pero en cuanto a eficiencia, son muy buenos equipos que funcionan incluso con red solana, y también viene ya incorporado lo que es una resistencia eléctrica en el equipo, que se regula, digamos, tiene un termostato, digamos, una termocupla que va regulando, digamos, si es que se activa o no se activa. Uno lo puede, digamos, automatizar a eso, y decir, bueno, si baja de determinada temperatura el agua del termotanque, se prende la resistencia del termotanque. Entonces, ahí te garantizas que los días que está más nublado, o que hace mucho frío y hay mucha amplitud térmica del agua, o es invierno y entonces no tenemos mucha radiación, directamente se prende la resistencia. Pero bueno, ahí la alimentación, estoy pensando si hay conexión a red que sea con electricidad. Sí, profe. En un principio estaba pensado para una zona alejada, pero sí, está la posibilidad en Comodoro, si hay energía eléctrica. Seguramente el costo de una calefacción eléctrica es mayor que una calefacción a gas, pero sí, está esa posibilidad también. Sí, pero en comparación todavía con el panel fotovoltaico, todavía es competitiva, digamos, la energía eléctrica, digamos, de red. Entonces, como para no perder, digamos, el proyecto, me parece interesante pensar, digamos, en calefaccionar espacios con energía térmica. También podemos migrar
y en colectores de aire también puede ser otra opción, donde son mucho más económicos, digamos, porque lo podemos construir nosotros con materiales que podemos conseguir acá, como vidrio, policarbonato, alguna caja de madera aislada, chapa que la pintamos de negro mate, y podemos armar colectores. Y quizás con una placa mucho más chica de panel fotovoltaico, hacemos que haga mover un cooler, que no tiene que ser muy grande, uno parecido en la computadora, y con eso hacemos que se haga la convección forzada hacia el interior de la vivienda. Mientras hay sol, se calienta, y además se calienta, digamos, una pared también. Podemos pensar otras alternativas. El fotovoltaico es medio, digamos, es caro para nosotros. Incluso los tubos evacuados al vacío, digamos, en comparación a nuestro poder adquisitivo, se nos han ido muy, muy elevados los precios porque son todos productos importados. ¿Alguien más que desee consultar? Nuevamente, lo que sí es importante que ustedes, más allá de la temática, como les comentaba, del recurso solar, tomen en consideración la metodología de la armada de proyectos, que es lo que estamos trabajando en todo el ciclo de Ideas para Emprender, en las metodologías de armado de proyectos. Si bien un proyecto lo presentamos y podría no ser realmente apropiado, y la metodología va a ser muy útil para otros proyectos. Pienso que el tema de metodología no es menor, es algo que observamos en nuestra experiencia de trabajar con proyectos y trabajar en escuelas en todos estos años, que es muy importante que ustedes afiancen metodologías de trabajo de proyectos, más allá de la que siempre traemos desde el Construyamos, el interactuar con diferentes técnicos en diferentes tecnologías, para que ustedes escuchen que más o menos es la misma metodología que trabajamos desde el Construyamos, y es una metodología importante que ustedes afiancen para el armado. En nuestra experiencia, trabajamos en proyectos hace muchos años con escuelas, hace más de 10 años que estamos trabajando en escuelas, y en las etapas de vigilancia tecnológica generalmente no se realizan, siempre se realiza el proyecto puertas adentro, con la información que el profesor entrega, y los estudiantes no realizan estas etapas de vigilancia tecnológica. El diseño del proceso productivo generalmente se salta y se va directamente al armado, entonces nos damos cuenta que nos faltan materiales, que no se hizo la lista, que faltan insumos. Entonces, nuevamente, esta metodología del armado de los proyectos es importante que ustedes lo tomen en cuenta y la afiancen en las escuelas. Más allá de la temática, más allá si es recurso solar, si es economía circular, si es bioeconomía, si es innovación social, es la metodología de armado de proyectos que contempla estas etapas de vigilancia tecnológica, diseño, proceso productivo, que son 2 etapas que generalmente no vemos que se trabajan en las escuelas, y que es muy importante para que realmente el proyecto finalmente resulte. ¿Algún profe que quiera comentar? Hola, Los buenas tardes. estudiantes, Mi sí, nombre es profe. Federico Rodríguez, soy profe de la técnica 11. Bueno, como experiencia nos llevamos enriquecedora a la parte del armado de proyecto, que habían pasos que, por ejemplo, en el aula no se estaban dando. El tema este de vigilancia tecnológica para comparar productos y proyectos similares al nuestro, pero por ahí con otros tipos de alimentación o de formato o de público, fueron importantes. Tuvimos altos y bajos en los proyectos con los chicos, porque bueno, hubo momentos de desilusión, momentos donde veíamos que encarar un tipo de proyecto no era viable, y después, bueno, reemplazar ese tipo de proyecto, el tiempo perdido, pero bueno, más allá de todo eso, llevamos a cabo ideas nuevas en pocos tiempos, y ya con la experiencia de haber empezado a armar un proyecto, pasar a otro proyecto no nos costó tanto. Simplemente un par de charlas, modificar ciertas ideas y bueno, llevar a cabo como pudimos la resolución de la planificación del formulario que nos dieron ustedes para el proyecto de recursos humanos. Así que eso estuvo muy bueno. Perdón, profe, ¿de qué es el proyecto? Sí. El proyecto es un ecocalefactor que también utilice un panel solar en vez de una pared oscura mate, un panel solar donde haga reflexión interna entre un vidrio del tipo blindex,
Buenísimo. que permita calefaccionar un ambiente y a su vez dar energía a ese mismo ambiente para la iluminación y conectividad de artefactos electrónicos pequeños, como notebook, módem, cargador de celulares, baterías portátiles para celulares, de ese tipo. Más allá de todo eso, igual investigamos un poquito y encontramos la ley 27.424 del régimen de fomento de generación y distribución de energía renovable, que Sí, integra a la red pública para poder llegar a ser prosumidor. Es decir, eso puede estar instalado en cualquier ambiente, empieza a generar energía y si genera más energía de la que nosotros podemos sí. utilizar, se inyecta a la red, logrando descuentos en el suministro de empresas exteriores, ¿no? Como de Nore, de Sur, en el caso de Buenos Aires. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Sí, prosumidor viene de la fusión de productor-consumidor. Claro, Entonces, donde uno puede ser, el profe está en tema, pero digo por ahí el resto de los que no están en tema, y es poder producir la energía conectándose a la red con esa energía. Como les decía antes, no existía una ley que lo permita, que lo reglamente, que lo legalice. Uno, si tenía un panel, producía y lo consumía internamente, pero no podía conectarlo a la red. Este, y ahora lo podés conectar a la red y consumir energía de la red también y hacer un balance neto, que es lo que le dicen, entre lo que uno consume y lo que uno produce. Y bueno, ahorro energético digamos, ahorro en el pago de la factura, digamos, puede ser una primera instancia y después también incluso si uno produce más de lo que consume, tener un excedente, una ganancia. claro. Nosotros habíamos empezado un proyecto más ambicioso en donde, bueno, a partir de esta reglamentación hicimos el cálculo de watt hora que podíamos generar con X cantidad de paneles, sacamos el Sí, cálculo del gasto de los paneles en un domicilio que se podían instalar y con este tipo sí, de gasto, cuántos años tardaríamos según una factura promedio, que acá en Buenos Aires estamos alrededor de 7.000, 8.000 pesos, una factura promedio de un domicilio para una casa de una familia tipo, que son 2 adultos y 2 menores, sí, ¿cuánto tardamos en recuperar? Era algo así de 5 años en recuperar la inversión, no lo poníamos como un gasto porque quedaba como marketing negativo, hablábamos más de inversión y después nos claro. quedaba la vida útil del panel solar más los gastos de mantenimiento de todo el sistema, le recortábamos 5 años más, es decir, 10 años en devolvernos la totalidad de inversión y Claro, 20 años de más o menos de vida útil. la alimentación eléctrica gratuita que tendríamos, ¿no? Por ser propios Claro. generadores de este tipo. Sí, 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 buenísimo. Hicimos un englobe general. Y después, bueno, el tema de los procesos para la construcción. Eso también estuvo bueno. ¿Qué materiales usábamos? ¿Qué productos habían en el mercado parecidos? Hicimos una comparación con productos, el mismo panel solar que conseguíamos acá, hicimos un cálculo, había el panel solar que nosotros íbamos a utilizar, cuesta 26.000 pesos por ahí, era un panel solar de 100 watt hora, 12 volts. Y lo buscamos por internet en páginas de otros países como Estados Unidos o Reino Unido, y para hacer una comparativa, y estaban más caros allá que acá. Eso nos pareció raro, pero empezamos a buscar en varias páginas y encontramos que lo que es energía renovable en esos países está mucho más caro. Al no tener tanta oferta y mucha demanda, los precios se le dispararon a ellos. Y en esta época donde los recortes energéticos empiezan a notarse porque los aires acondicionados se empiezan a prender, el tema de la segmentación de la boleta, ya nos están quitando los subsidios a varias personas, entonces es como que dijimos, bueno, hacer un balance entre la calefacción Sí, ecológica utilizando un sistema de calefacción solar y a su vez generar energía para redimir los gastos en facturas al final de mes. Nos pareció algo copado. buenísimo. Me parece
Buenísima la visión que tienen de ir analizando qué es lo que está pasando también, ¿no? Esto de la quita de subsidios, tenerlo en cuenta, porque eso es hacer vigilancia tecnológica también, ¿no? Es estar atento a todo lo que va pasando en el contexto en donde yo voy a insertar mi producto, digamos, tanto que puede afectar negativamente como positivamente. En este caso, digamos, el tema, bueno, esta cuestión política de la quita de subsidios, digamos, afecta directamente, digamos, a la inserción de tu producto porque va a comenzar a ser una alternativa competitiva en cuanto a precios y demás, eh, por el precio, ¿no?, de la energía. Entonces, bueno, eso está muy bueno proyecto. Claro, también habíamos observado, por ejemplo, y esto es personal, después se lo iba a comentar a los chicos, una información, por ejemplo, Coldplay, su estilo de marketing está diciendo que el 80% de la energía que utilicen en sus recitales va a ser de energía renovable. Es decir, las baterías, todo lo que vayan cargando va a ser de energías del tipo panel solar y de bicicletas generadoras. Nosotros tuvimos un proyecto en el colegio que hacíamos generación a través de una bicicleta con un alternador. Entonces Coldplay, el grupo musical, va a ser algo parecido. Así que bueno, todas estas cosas del marketing positivo, de ser ecológico, de ser de dejar la menos cantidad de huella de carbono en cada proceso productivo que uno hace, es un marketing positivo. Y a las empresas eso les empezó a mover un poquito el plano, ¿no?, de trabajo. Es como que yo, aparte de decir, te brindo este producto, te estoy diciendo que estoy cuidando el medio ambiente cuando te lo brindo. Y si uno se Claro. fija en las propagandas que encuentra en la televisión, están todo el tiempo hablando de la baja tasa de consumo de energía no renovable y así. Así que bueno, todo eso englobó el proyecto y hay cosas que pudimos plasmar, otras que no. Algunas cosas que en el cuaderno de Publicala están medias confusas, pero bueno, tratamos de ir guiándonos con los cursos y las clases, que estuvo muy bueno. Buenísimo, muy bueno proyecto. Bueno, la verdad es que me encanta escucharlos, que empiezan a investigar, que empiezan a ver más allá de que por ahí un proyecto que teníamos planteado no resulta, pero esa es la carrera del emprendedor, es decir, no hay que sorprenderse de esto. Justamente, mientras más conocemos, hacemos vigilancia tecnológica, investigamos, muchas veces nos damos cuenta a tiempo, por suerte, que un proyecto tal vez no era tan rentable como habíamos imaginado en nuestra mente antes de poner en marcha todo este aparato de la vigilancia tecnológica y generar un diseño. Entonces, para eso está, para planificar con tiempo y evitar cometer errores que muchas veces nos llevan a pérdidas. Y eso para los estudiantes no tiene que de ninguna forma desmotivarlos, todo lo contrario. Las metodologías están para a tiempo tomar decisiones que me eviten pérdidas. Y aun cuando en un primer momento estas decisiones podrían no ser las que yo esperaba, porque el resultado de la investigación no era el que yo esperaba, van a ver que posteriormente generamos nuevas ideas a partir de esa investigación. Entonces no debe ser un elemento desmotivante, todo lo contrario. Van a ver cómo a través de la investigación y el conocimiento se van generando nuevas ideas que seguramente van a resultar mucho más rentables. Es parte de la carrera de todo emprendedor. Bueno, vamos a cerrar para no extendernos, les agradecemos mucho. Vamos a planificar, profes, no les decimos todavía cuándo, vamos a planificar una clase adicional para revisar entre nosotros, sin Karina, solo con nosotros, conmigo, para revisar el tema del formulario, de cómo armar el formulario que quede de forma correcta, ¿sí?, con toda la metodología que vimos, y que el proyecto quede correcto. También es importante, profes, no se preocupen para este curso que el proyecto sea espectacular o que el proyecto sea financiado. No se preocupen por eso. En este momento lo importante es aplicar el método, aplicar la metodología al proyecto, ¿sí?, incluso para decidir qué no se puede realizar, pero aplicarle toda la metodología. Entonces, no se propongan un proyecto grandioso, propónganse un proyecto para aplicar la metodología, que es lo importante de aprender en este momento, y el día de mañana, en todo caso, seguro que con este método pueden llevar adelante otro proyecto. Muchas veces, si nos enfrascamos en querer presentar el proyecto grandioso, nos quedamos en el camino y no terminamos de aplicar todos los pasos. Entonces, en este curso lo importante es aplicar todos los pasos del método
y el día de mañana, si este proyecto no resulta, tendremos ya el conocimiento del método completo para otro proyecto. Un método solo se puede aprender cuando se practica. Si nos quedamos atorados en un paso porque este proyecto tal vez no, yo les diría que continuemos con toda la metodología. Es decir, para aprobar el programa hay que presentar el proyecto bien armado, más allá de que podría ser que al final el proyecto realmente no resulte redituable como habíamos esperado, pero lo importante del curso es el método, ¿sí? No financiar el proyecto, aprobar el proyecto en sí mismo. Tengan en cuenta esto, por favor. Bueno, Karina, te agradecemos mucho, realmente siempre muy didáctica, nos encanta que estés con nosotros, así que esperamos, incluso el año que viene vamos a seguir trabajando en estos temas, vamos a seguir profundizando, ya vamos a sacar el calendario, el año que viene tenemos una propuesta diferente, los cursos van a tener un cupo limitado, así que es importante que se inscriban para ir profundizando estos temas. Marce, ¿tenés algún comentario, indicación que dar? No, terminado el Zoom, le vamos a pasar el formulario completo, que esperen hasta mañana que le pasamos el formulario completo, que miren los PDF, que miren las clases grabadas, le vamos a pasar las consignas del TP final, es básicamente unos videos que expliquen el proyecto y el formulario, y tendremos una clase para aclarar todas las dudas, así que se queden tranquilos y cuenten con nosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, para todo lo que necesiten, como siempre estamos y ya vamos a planificar esa clase adicional para completar correctamente el formulario. Muchas gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias. Hasta luego.